En esta clase vamos a empezar a trabajar con el pensamiento lógico. Además, vamos a revisar algunos conceptos importantes como las proposiciones y los argumentos. Entonces, comencemos. Existe un escrito llamado Introducción a la Lógica, en el cual se describe la lógica como el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Esto nos quiere decir que existen unos principios, unos métodos, unas herramientas que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta si estamos razonando correctamente. Todos los días en nuestra cotidianidad, cuando hacemos alguna tarea o cuando hablamos con las personas, estamos razonando. Muchas veces en estos discursos elaboramos argumentos para apoyar nuestras conclusiones y para dar nuestras razones. Algunas veces las razones que nosotros presentamos a los demás resultan ser incorrectas sin que nosotros lo sepamos, o incluso los otros nos pueden presentar argumentos erróneos sin que nos percatemos. Ahora bien, dentro del estudio, dentro de la práctica del pensamiento lógico existen criterios objetivos con los cuales vamos a poder dar respuestas correctas a los problemas o las dudas que se nos presenten. A lo largo de las clases vamos a estar creando como una especie de tablita de criterios que vamos a utilizar para analizar argumentos y sentencias que se nos presenten, con la intención de ir entrenando nuestra lógica, porque sí, la lógica es algo que se puede entrenar. Vamos a comenzar llenando la tablita con el primer criterio. Ese primer criterio nos dice que siempre debemos parar y analizar con calma el argumento o el problema que se nos está presentando. Muchas veces para argumentar o buscar solución a los problemas simplemente nos dejamos llevar por los hábitos, por los instintos, sin dar ninguna explicación o reflexión, e incluso a veces nos dejamos llevar por las emociones. Ese primer criterio nos obliga a pausar, pensar y analizar. Ahora, con este primer criterio en mente vamos a empezar a analizar algunas frases, algunas proposiciones, a realizar algunos ejercicios. Entonces bien, tratemos ejemplos generales y otros enfocados directamente a la programación. Veamos este primer ejemplo. Según una encuesta realizada a 5.000 personas, el 80% de los ciudadanos prefiere que se invierta en educación antes que en infraestructura. Esta es una frase, una proposición que se suele presentar mucho en la cotidianidad, en medios de comunicación, en debates académicos y demás. Entonces analicémoslo, utilicemos este primer criterio que ya tenemos en nuestra tablita. Lo primero que nos pide es hacer una pausa, pensar y analizar el enunciado. Es por eso que en un primer momento no vamos a pensar si eso que están diciendo está bien o está mal. Solo vamos a analizar el enunciado evitando prejuicios. Nos dicen entonces que fueron 5.000 personas encuestadas y que de esas 5.000 el 80% prefiere que se invierta en educación, por lo que podemos concluir que el 20% prefiere que se invierta en infraestructura. Este es un dato que nosotros podemos concluir a pesar de que no aparezca implícitamente dentro del enunciado. Si se supone que el 80% prefiere que se invierta en educación, por conclusión el 20% va a preferir que se invierta en infraestructura. Tomar el argumento con calma siempre nos va a permitir encontrar información que no se menciona pero que está implícita dentro del enunciado. A ver, ¿qué más podemos analizar? Yo podría calcular cuál es el 80% de 5.000 y darme cuenta que 4.000 personas están a favor de que se invierta en educación y 1.000 personas están a favor de que se invierta en infraestructura. Y también podría cuestionar que 5.000 personas es una muestra pequeña para toda una ciudad. Seguramente en la ciudad donde realizaron esta encuesta pueden vivir 20 millones de habitantes, por lo que tal vez esta muestra de personas no esté hablando de la opinión generalizada de los ciudadanos. Este ejercicio de análisis, este criterio es algo que siempre vamos a aplicar mientras estemos programando. Aquí hacemos el ejercicio con un enunciado simple, pero ¿qué pasa cuando tenemos un requerimiento para un aplicativo o para un videojuego? Por ejemplo, imaginemos que nos acaban de contratar para desarrollar un aplicativo y se nos pide el siguiente requerimiento. Cada vez que un usuario ingrese un número a la aplicación, este debe sumarse por el número anterior. Además, cada 3 números ingresados, el valor se multiplica por 2. Desde aquí yo ya logro identificar algunas operaciones, suma y multiplicación. Y una secuencialidad me dice que cada número ingresado se suma con el anterior y que además cuando el tercer número se ha ingresado ese valor se va a multiplicar por 2 y así se va a repetir todo el proceso. Si yo trato de simular este requerimiento me voy a encontrar con lo siguiente. Aquí tenemos al usuario. El usuario ingresó como primer número el 8, luego ingresó el 2 y luego ingresó el 10. ¿Qué me está diciendo la sentencia?
Me está diciendo que cada vez que un usuario ingrese un número, este se suma con el número anterior, por lo que aquí yo tengo que sumar 8 más 2 más 10, que me da como resultado 20. Pero es que además me dice que cada 3 números ingresados el valor se multiplica por 2. Como ya ingresé los 3 números, este 20 que tengo como resultado me va a dar 40. Eso suponiendo que el usuario solo ingresó 3 números. ¿Qué pasa si luego él sigue ingresando más números dentro de la aplicación? Voy a tener que sumar todos los números y cada 3 números ingresados debo multiplicar el valor actual por 2. Veamos un ejercicio más. Imaginemos que estamos creando un videojuego. Imaginemos que estamos programando nuestro propio RPG y nosotros queremos hacer lo siguiente. Queremos que cuando un enemigo alcance al jugador con un ataque, el jugador pierda un corazón. Pero si el jugador tiene el escudo activo, el daño de ese ataque se va a reducir a 0. El enunciado es comprensible, es decir, hay enemigos que atacan al player, que le quitan vida y si yo tengo un escudo pues no me hacen daño. Pero para traducir todo esto a código hace falta un análisis más profundo. Voy a adelantar un poquito. Si yo reviso el enunciado, como programador me doy cuenta de que tengo dos objetos de juego. Tengo un enemigo y tengo un jugador. Además estoy diciendo que el enemigo puede ejecutar diferentes acciones, entre ellas el ataque. También puedo identificar dentro de la sentencia que mi jugador tiene un sistema de vida y que funciona a través de corazones, además de que puede llegar a tener un inventario con diferentes objetos como el escudo. Si yo trato de dibujar esto aquí ahora mismo, me voy a dar cuenta de que tengo un objeto de juego que se puede llamar player, que se puede llamar jugador y que este tiene un sistema de vida. Entonces aquí le puedo colocar Life System y que además ese sistema de vida funciona a través de corazones. No es una barra de vida que tiene mi personaje que va disminuyendo, sino que el personaje va perdiendo diferentes corazones. Ese sistema de vida de mi personaje debe estar conectado con el sistema de ataque de mi enemigo, para que cuando el enemigo realice un ataque, las vidas del jugador puedan disminuirse. Aquí yo puedo tener el enemigo, vamos a suponer que con un sistema de ataque. Como programador yo ya puedo empezar a especular. Bueno, dependiendo del tipo de enemigo puedo aumentar la cantidad de corazones que le quita a mi jugador. Entonces en este caso este sistema de ataque también debe tener una variable de daño, que puede ser igual a 1 en el caso de que sea un enemigo sencillo que solo quita un corazón, o puede ser igual a 2 en el caso de que sea un enemigo más desafiante. Incluso si tenemos un boss, ese daño puede ser igual a 3, entonces de un solo ataque ya le está quitando los 3 puntos de vida a mi jugador. Pero bueno, aquí nos adelantamos un poco con la intención de que ustedes vean la utilidad de aplicar este primer criterio a la programación. Continuemos entonces. Dentro del estudio del pensamiento lógico hay una serie de conceptos muy importantes que debemos conocer. En este caso vamos a hablar de las proposiciones y los argumentos. Según su definición, las proposiciones son el material del razonamiento. Como su nombre lo indica, con las proposiciones nosotros proponemos algo para afirmar que eso sea cierto o falso. Para no enredarnos, piensen que las proposiciones son como pequeñas frases. Además, cualquier proposición puede ser negada o afirmada. Por ejemplo, está lloviendo fuerte, el 90% de los odontólogos prefieren Colgate, los mejores programadores utilizan Python. Todas estas son proposiciones que pueden ser negadas o afirmadas. Yo puedo decir no está lloviendo, el 90% de los odontólogos no prefieren Colgate, los mejores programadores no utilizan Python. Las proposiciones tienen la posibilidad de ser verdaderas o de ser falsas, cosa que no pasa con las preguntas o con las órdenes. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Es una pregunta que no puedo responder como verdadero o falso. Y realiza el ejercicio ahora mismo es una orden que no puedo responder como verdadero o falso. Esta es una manera de identificar las proposiciones, y para que no nos enredemos podemos considerar las proposiciones como frases que están dentro de las oraciones. Eso sí, frases que cumplan con esta característica de que pueden ser negadas o afirmadas. También debemos tener presente que en un párrafo o en un enunciado nosotros podemos tener múltiples proposiciones, lo que conocemos como proposiciones compuestas, que simplemente es cuando juntamos más de una proposición en un solo enunciado. Por ejemplo, me gusta salir a caminar y conversar con amigos. Aquí nos damos cuenta de que tenemos dos proposiciones. Me gusta salir a caminar es una proposición y conversar con mis amigos es otra proposición. Son proposiciones porque ambas pueden ser afirmadas y negadas.
negadas. Yo puedo decir no me gusta salir a caminar y conversar con mis amigos. O puedo decir no me gusta salir a caminar y sí conversar con mis amigos. Cuando hay más de dos proposiciones, decimos que existe una conjunción de proposiciones, que es otra forma de decir sumar proposiciones. Pasa que a veces nos gusta como enredarnos con las palabras, pero es simplemente eso. Una conjunción de proposiciones es sumar diferentes proposiciones en un solo enunciado. Ya entendemos qué son las proposiciones, frases que pueden ser afirmadas o negadas dentro de una oración. Pasemos entonces con los argumentos. Un argumento es como un conjunto de frases que utilizamos para presentar una idea o una conclusión, para persuadir a alguien de que eso que estamos diciendo es correcto. Decimos entonces que un argumento es un conjunto de proposiciones que apoyan a una conclusión. Por ejemplo, yo puedo tener la siguiente proposición: Camila no sabe invertir su dinero. Esta no deja de ser una proposición suelta. ¿Qué pasa si yo intento argumentar por qué Camila no sabe invertir su dinero? Aquí creo otra proposición: gastó el 70% del sueldo en un viaje. Vamos a crear otra: no pagó el recibo del semestre. Sigo teniendo tres proposiciones sueltas, pero ahora yo voy a utilizar estas dos para argumentar la última proposición creada. Gastó el 70% del sueldo en un viaje y no pagó el recibo del semestre. Por lo tanto, Camila no sabe invertir su dinero. Cuando yo tenga una proposición que para afirmarse necesite otras proposiciones detrás, estoy creando una inferencia, ya que la inferencia es el proceso de ligar un conjunto de proposiciones. Ojo, no estoy simplemente sumando proposiciones una tras otra, estoy ligando un conjunto de proposiciones para afirmar una al final del recorrido. Si yo quiero verificar si esta proposición final que tengo es verdadera, primero debo analizar las anteriores. Si es cierto que Camila se gastó el 70% del sueldo en un viaje y no pagó el recibo del semestre, entonces termina siendo verdadero que ella no sabe invertir su dinero. Pero si por algún motivo es falso que ella se gastó el 70% del sueldo, en ese caso la proposición que afirma que Camila no sabe invertir su dinero es falsa. Cuando nosotros tenemos un conjunto de proposiciones y hacemos una inferencia, decimos que estamos creando un argumento. Por eso les decía que un argumento es como un conjunto de proposiciones que me llevan a mí a una conclusión. En este caso, Camila no sabe invertir su dinero. Y como les mencionaba, no basta solamente con tener diferentes proposiciones sueltas. Yo podría tener, por ejemplo, lo siguiente: los zapatos de Camila son azules, el vestido es negro y el collar es de plata. Aquí me encuentro tres proposiciones diferentes: una, dos y el collar es de plata, 3. Son tres proposiciones sueltas, pero no me están llevando a ningún lado, no me están dando ninguna conclusión. Aquí no hay ningún argumento. Si yo agregara, por ejemplo, entonces, Camila sabe combinar su ropa, en ese caso ya tendría un argumento con una cuarta proposición. Todas las proposiciones anteriores están buscando afirmar esta cuarta. Aquí lo tenemos: una proposición, dos proposiciones, tres proposiciones, cuatro proposiciones. Y tenemos la estructura correcta para un argumento, ya que tenemos proposiciones que infieren en una conclusión: Camila no sabe combinar ropa. Y bajo esta estructura nosotros podemos decir que esta última proposición pasa a convertirse en una conclusión y que las proposiciones anteriores que dan pie a la conclusión pasan a convertirse en premisas. Si hay premisas y hay una conclusión, existe un argumento. Este tipo de análisis lo pueden aplicar a todo. Traten de hacerlo con las noticias o con los mensajes alarmistas de redes sociales, háganlo con sus creencias y demás. Parece un poco complejo, pero podemos quedarnos con lo siguiente: todas son proposiciones que, según cómo estén conectadas, toman diferentes nombres, premisas o conclusiones. Y cuando hay una estructura correcta nos encontramos con un argumento. Eso es todo. Revisemos estos últimos enunciados e identifiquemos las proposiciones, cuáles son premisas, cuál es la conclusión y si existe un argumento. Entonces aquí tenemos: muchas personas desayunan café, muchas personas desayunan té y muchas personas desayunan mate. Por lo tanto, muchas personas desayunan bebidas calientes. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera proposición: muchas personas desayunan café, luego muchas personas desayunan té y muchas personas desayunan mate. Son tres proposiciones. Por lo tanto, muchas personas desayunan bebidas calientes. Esto es otra proposición. Entonces aquí podemos evidenciar cuatro proposiciones. Aquí podemos ver una conexión de proposiciones que desarrollan una inferencia y me llevan a una conclusión. La conclusión es que muchas personas desayunan bebidas calientes. Entonces aquí puedo señalar la conclusión. Por lo tanto, todas las proposiciones anteriores que dan pie a esa conclusión son premisas.
Entonces aquí tengo premisa, premisa, muchas personas desayunan té, aquí hay otra premisa. Y si revisamos la definición de argumento nos damos cuenta de que cuando existe esta estructura, donde hay proposiciones que infieren en una conclusión, podemos decir entonces que sí tenemos un argumento. Ahora damos este siguiente que cambia un poco. Aquí me dice, Python es el lenguaje de programación más fácil de aprender, puesto que tiene la sintaxis más sencilla y es el lenguaje más utilizado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuevamente una proposición inicial y dos proposiciones finales. ¿Qué pasa? Que aquí se invierte el orden de la conclusión. Aquí primero nos están mostrando la conclusión, que luego se sustenta con dos premisas. Nuevamente, aunque cambia el orden y la conclusión se presenta primero, aquí tenemos una estructura para definir que esto es un argumento. Para finalizar, revisemos este ejercicio que es un poco más complejo, que tiene más enunciados y más puntos por analizar. Entonces comencemos. Supongamos conocidos los siguientes hechos acerca del número de aprobados de dos asignaturas A y B. Primero, si todos los alumnos aprueban la asignatura A, entonces todos aprueban la asignatura B. Segundo, si algún delegado de la clase aprueba A y B, entonces todos aprueban A. Tercero, si nadie aprueba B, entonces ningún delegado aprueba A. Y cuarto, si Manuel no aprueba B, entonces nadie aprueba B. Según todas estas premisas nos están diciendo que por lo tanto, si Manuel es el delegado y aprueba la asignatura A, entonces todos los alumnos aprueban las asignaturas A y B. Ya nos queda entonces revisar todos estos puntos a ver si en alguno de ellos nos dan alguna pista de que esta conclusión es verdadera. Para revisar este argumento podemos proponer diferentes casos y hacerlo gráficamente. Supongamos entonces que tenemos la clase A y la clase B. Esto es muy útil estar graficando cuando queremos analizar la veracidad de los argumentos. Vamos a decir que esta es la clase de matemáticas y que esta es la clase de ciencias. Además tenemos un grupo de 4 estudiantes, dentro de los cuales tenemos a Manuel, que es este de aquí, el delegado. Y lo que hacemos es empezar a crear diferentes escenarios para ver si siempre se cumple esta conclusión. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en este primer corte, para la asignatura A y para la asignatura B, los estudiantes tuvieron las siguientes notas. Por defecto, para analizar esta conclusión le voy a colocar que Manuel aprobó la asignatura A, pero voy a decir que de los otros estudiantes solo 2 la aprobaron y 2 la perdieron. Y en el caso de la asignatura B, voy a cambiar un poco los valores y voy a decir que Manuel perdió esa asignatura. Analicemos las premisas en base a este imaginario, pensando pues que las notas fueron las siguientes para este ejemplo. Si todos los alumnos aprueban la asignatura A, entonces todos aprueban la asignatura B. Como no todos aprobaron la asignatura A, decimos que no todos van a aprobar la asignatura B. Entonces puedo ya cerrar esta premisa. Si algún delegado de la clase aprueba A y B, entonces todos los alumnos aprueban A. En este caso, el delegado aprobó A, pero no aprobó B. Por este motivo, estos alumnos siguen con la nota perdida. Si nadie aprueba B, entonces ningún delegado aprueba A. Como este aprobó la asignatura B, el delegado continúa con su materia aprobada. Si Manuel no aprueba B, entonces nadie aprueba B. Por lo que como Manuel no aprobó la asignatura B, entonces tampoco lo hizo este primer estudiante. Por tanto, si Manuel aprueba la asignatura A, todos los alumnos aprueban A y B. Esto termina siendo falso, porque con este ejemplo que pusimos aquí nos dimos cuenta de que incluso aunque Manuel aprobara la asignatura A, eso no implica que todos terminen aprobando A y B. Creo que con estos ejercicios es suficiente. Tengan presente que además existen muchos tipos de argumentos deductivos, de autoridad, inductivos, basados en creencias y demás, pero no será el tema de la clase profundizar en estos tipos de argumento. Y siempre tengan presente que cuando se enfrenten a algún problema, especialmente cuando lo hagamos en futuro para resolver problemas de código, es muy importante sentarse y leer con cuidado los requerimientos, la petición, el problema que se nos está presentando. Para finalizar, los invito a que busquen un par de ejercicios similares de pensamiento lógico y busquen analizarlo según todo lo que hemos aprendido. Solo vamos a mejorar nuestro pensamiento lógico y vamos a aprender a programar si practicamos. Sin más que decir, nos vemos en la próxima clase.